Si Andres. Ay, hindi siya, no? Si Pedro, okay. Yung, ano na, si Salvador. Napaupo dito. Bakit? Tayo mo dumanood. Pangit pa palabas eh. Bakit? Ano ba kung ano na kinukulay mo? Airport mo yan. Si Andres na, oh. Sino ka na sila? Si ano, yung babae, yung Isabel. Ay, namatay siguro si ano dyan. Si Andres. Hindi si Andres namatay. Ano ba naman? Ano na naginip lang yan? Lulo, brutal, oh. Isabel? Patay nga siya, ano namatay si Andres. Valeria, Valeria, regresó para matarme. No, no, tranquilízate. Aquí está ese maldito. Isabel, por favor, tranquilízate, no es más que una pesadilla. Tranquilízate. Naku, Diyos ko. Parang tanga naman to sa Herod eh. Imagine niya, oh. Mga fans na El Cuerpo del Deseo, si Peto. Aquí está. Arnold Krugman. Baka pala talagang boss Yo nito. no ayudo. De tanto mirar esa libreta, ¿ya estás hablando solo, hijo? Creí que nunca iba a dar con ella, pero por fin la encontré. Oh? Sino ¿A qué naman te yan? refieres? Yung nakabuntis doon sa babae, Voy a Ah, si anotar de una vez para ano. devolverle la libreta a la señora Rebeca. si Mari Pero Chan, antes desayuna, ¿eh? No te vayas a ir al trabajo con el yung estómago. kapatid ni Antonio, ang yung camera, hindi ko makita. Ito yung dalawa. Tienes la paciencia del santo Job para montar esa manada de abusivos oportunistas Kabos niyo yung nagdadabing sa kanya ngayon. en contra de ellos. Ito hindi. Ang galing naman ng dalabi mo. Walter, usted se está dejando pisar. Walter! Porque no me debía poner en su sitio esa